Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal, ya de vuelta, por supuesto, de Manchester, y ya tenéis los vídeos en el Etihad, nada más acabar el partido, ese 4-0 del City al Real Madrid. Tenéis también las notas uno por uno que hice desde el hotel por la noche también en Manchester, lo he subido esta mañana, y os prometí el informe Wisecout del partido, porque lógicamente es un partido que merece mucho la pena que hagamos este informe Wisecout, y nos va a dejar muchas cosas muy claras, amigos de Mundo Maldini, muchas cosas muy claras de lo que fue una superioridad aplastante, sobre todo en la primera parte, yo diría que incluso llamativa. A ver, ya sabéis que yo daba favorito al City, pero hasta ese punto era muy difícil pensar que el City pudiera tener tantísima superioridad sobre el Real Madrid, sobre todo en el primer tiempo. Ya con 2-0 estaba casi resuelto el Madrid, es verdad que reacciona. Quiero ver bastantes cosas, amigos de Mundo Maldini, quiero meterme en bastantes jugadores, vamos a ver las dinámicas, posiciones medias, como siempre hacemos, vamos a entender un poco más lo que pasó con algunas capturas incluso del partido. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Lo primero, os he preparado una captura, con una yo creo que es suficiente, esta captura que estáis viendo del partido, porque quiero que veáis un detalle clave. El Madrid jugó toda la primera parte metido atrás, muy metido atrás, esperando literalmente a que el rival atacara, sin presionar para nada, y el rival, el City, lo que hizo fue ser mucho más vertical, con más velocidad de balón. Pero quiero centrarme, por ejemplo, en Fede Valverde. Fede Valverde, que es un futbolista que tiene que tener una intensidad para intentar presionar un poco más. Fijaos que la pelota la tiene en el medio campo John Stones, que hizo un muy buen partido, por cierto. Y Fede Valverde, fijaos lo lejos que está, ya está prácticamente colocado, bueno, y sin prácticamente, colocado como defensa. Muy atrás. O sea, eso, yo creo que ese detalle, luego vemos el resto de jugadores, todos parapetados atrás, y el City, lógicamente, con el campo bien abierto, moviendo bien la pelota, y luego tuvo la verticalidad, por ejemplo, que no tuvo el otro día en el Bernabéu, por ejemplo, Bernardo Silva en el costado derecho. Pero esta forma de jugar del Madrid en la primera parte, llegaban tarde a todos los duelos, a todas las pelotas. Lo vamos a ver, por ejemplo, en las posiciones medias, porque si vemos aquí las posiciones medias, aquí lo veis, fijaos la diferencia abismal. La posición media de los jugadores del Manchester City, solo hay 3 jugadores, bueno, más el portero, evidentemente, 3 jugadores de campo cuya posición media del partido esté en su propio campo. Los demás, todos, la posición media, todos en el campo rival. Aquí lo tenemos, todos. Bernardo Silva, todos, Grealish, Kevin De Bruyne, por supuesto Haaland, absolutamente todos, Rodri, Stones, fijaos. En cambio, en el Real Madrid solo hay 3 jugadores cuya posición media está en el campo rival, que son Vinicius y Benzema, y un poquito, pero muy poquito, Rodrigo. Todos los demás, la posición media en su propio campo. Yo creo que esto nos hace ver clarísimo la diferencia que hubo en la primera parte, porque yo creo que este partido tenemos que centrarlo en el primer tiempo. Porque ya con 2-0 en la segunda parte, gracias a Courtois, todavía el Madrid tenía un hilillo de vida al empezar la segunda parte, y el partido es verdad que cambia, pero ya era prácticamente imposible. Quiero que veamos, luego vamos a meternos en jugadores, pero esto de las dinámicas, que sé que os gustó mucho el otro día y que lo vamos a hacer bastante, fijaos las dinámicas en cuanto a posesión de balón. Ya sabéis, la línea oscura es el City y la línea azul es el Real Madrid. Fijaos los primeros minutos. El Madrid prácticamente no agarró la pelota en los primeros minutos. Aquí veis otra captura más que os he preparado. Esto es ya minuto 31, pero aquí veis todo el Madrid parapetado atrás, Carvajal por dentro, Valverde. Esto fue el partido, y yo quiero destacar, y luego lo vamos a ver en John Stones, la capacidad que tuvo para ayudar mucho en la creación. Y el Madrid está, fijaos, es que ya está perdiendo 1-0. Y el Madrid la primera parte fue un auténtico calvario, porque eran incapaces de salir en ningún momento. Y eso yo creo que es lo que al final hizo que marcara una enorme diferencia, una amplísima diferencia el Manchester City. Aquí lo tenemos, la posesión, fijaos, los primeros 15 minutos el Madrid ni agarra la pelota prácticamente, no existe. Hasta el minuto 45, es verdad que va bajando un poquito la posesión, ligerísimamente, pero el Madrid es que no toca el balón prácticamente en los primeros 30 minutos. Aquí llega el segundo gol, y a partir de aquí se va recuperando un poquito, y luego ya verá que en la segunda parte se invierte la tendencia. Los primeros 15 minutos de la segunda parte el Madrid tiene incluso más el balón que el City, pero bueno, es casi testimonial, porque no crea peligro prácticamente, salvo ese disparo de Álava en un tiro libre, poco más. Fijaos también esto, que es dramático, la precisión de los pases. Es que el Madrid, claro, tenía pases muy pocos precisos por la buena presión del rival, pero fijaos los primeros minutos. O sea, el Madrid es que era pelota perdida prácticamente permanente. Pelota perdida prácticamente permanente. ¿Veis? La línea azul, el Real Madrid,
Y aquí tenéis, o sea, es una auténtica barbaridad la mínima precisión que tenían, mientras que el Manchester City, el 92, el 61% de precisión en los pases en los primeros minutos, eso es una barbaridad. Eso es poquísimo. O sea, para el fútbol de élite, 61% de precisión en los pases es escandaloso. Escandaloso para negativo, quiero decir. Mientras que el City, 92, 93% de precisión, un equipo que es verdad que también manejaba mucho la pelota lejos del área con pases muy sencillos, pero luego al final es verdad que la mete. Y luego el tramo final, fijaos que otra vez vuelve a ser más preciso el Manchester City. Hay un momento que Guardiola aquí en este momento se da cuenta, entre el minuto 60 y el 70 aproximadamente, se da cuenta de que el partido empezaba a ser un ida y vuelta y no le beneficiaba para nada. No le beneficiaba absolutamente para nada. Más cosas que podemos ver, por ejemplo, bueno, las acciones ofensivas por minuto. Fijaos. O sea, esto es una barbaridad. Las acciones ofensivas por minuto. O sea, es que el Real Madrid en los primeros 16 minutos es que ni pasó del medio campo. Mientras que el Manchester City permanentemente en su propio campo. Esto lo vemos es que lo vemos clarísimo. Lo vemos clarísimo. Y luego, quiero que veáis también la longitud media entre las líneas. En este partido lo del PPDA, del pase permitido por acción defensiva, no tiene tanta importancia porque estuvo tan dominado. Pero, por ejemplo, longitud media entre las líneas. El Manchester City, pues fijaos, la longitud era muy amplia porque tenía el campo, estaba dominando tanto que el Madrid estaba encerradito y metidito ahí atrás. Y aquí lo tenéis, la longitud media entre las líneas era muy poco, ¿no? El Real Madrid, luego poco a poco se fue estirando. Es decir, que el partido, la primera parte fue un calvario, un baño, lo que queráis decir, lo que queráis pensar del partido. O sea, fue realmente escandaloso. Más cosas que podemos ver, por ejemplo, pues estos datos generales, ¿no? del partido. La posesión al final, el Madrid, es verdad, la vamos a ver aquí, es verdad que la posesión del Madrid la iguala un poquito en la segunda parte, la primera parte fue escandaloso. Tiempo efectivo de posesión, 35,40 segundos el City, 22 minutos el Real Madrid. Pero ya digo que todo esto engaña un poco, fue mucho más escandaloso que estos datos, porque muchos datos el Madrid los maquilla cuando ya tiene la eliminatoria perdida con 2-0. Pero posesión del balón en movimiento, esto me parece muy interesante también, que os lo quiero enseñar. Las medias de la circulación de pases, lógicamente el City dio muchos más, digamos, posesiones de entre 20 y 45 segundos. Y luego el Real Madrid solo 4 veces pudo dar una posesión larga en todo el partido. Y las 4 en la segunda parte, ya os digo yo, seguro. Que son de más de 45 segundos, mientras que hizo 11 el Manchester City. Cualquier cosa que podamos pensar es muy escandaloso. Y luego el ataque en las bandas y el nivel de peligrosidad, pues bueno, esto me parece increíble. O sea, Vinicius, que tenía que haber sido el hombre del partido en ataque del Real Madrid, el Madrid tuvo un 0%, vuelvo a repetir, 0% de peligro en todo el partido. No, ni una sola vez generó peligro Vinicius. Ni una. Cuando digo ni una, digo ni una. 8 intentos y 0 de peligro. Aquí lo tenemos. 0%. Esto es escandaloso, ¿eh? 0%. 18% por dentro y del poco peligro que creó el Real Madrid, el 82% fue por el costado derecho. Mientras que el Manchester City creó más peligro. Es curioso porque Bernardo Silva, que acaba marcando 2 goles, da la sensación de que ha creado más peligro, pero por la banda derecha el City, aquí lo veis, crea menos peligro que por la banda izquierda. 24% por la banda derecha, 41% por la banda izquierda. Esta es la realidad absoluta de lo que fue el partido, porque Grealish es un jugador que tiene mucho más desborde y hizo mucho más daño a Carvajal. Y luego por dentro 35%. Lo de Vinicius es increíble, o sea, un 0%. Un 0% de peligro que creo Vinicius. Yo creo que todo esto me parece muy interesante que lo veáis. Y luego, a ver, podríamos mirar un montón de cosas más, los disparos, la verdad que fue una auténtica pesadilla, pero quiero centrarme en algunos jugadores. Por ejemplo, lo de Rodri. Aquí tenemos a Rodri. A ver, acciones 128, regates 3, 2 correctos, pero sobre todo las acciones en el campo. Y yo quiero que veáis también, ahora mismo voy a poneros a Luka Modric, por ejemplo. Un regate, 0 regate mal, 0 centros, solo 12 duelos. Fijaos la diferencia entre el juego de Luka Modric. Aquí lo tenéis en el campito, los puntos azules son las acciones ganadas y la X, las acciones perdidas. Bueno, esto que estáis viendo es Rodri. Fijaos las líneas, los pases, permanentemente participando en todo el campo, sobre todo en 3 cuartos de campo rival,
que esta es la clave, porque Rodri juega de medio centro, pero donde hizo daño fue aquí, ahí lo veis. Y luego las acciones que gana. En la segunda parte prácticamente gana todas las acciones. Bueno, en la primera es que fue un escándalo. Fijaos la diferencia. Fijaos los puntos azules. Este es Rodri y este es Luka Modric. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a Toni Kroos, también, lo quiero comparar con Toni Kroos porque estaréis pensando, no, pero claro, es que Modric debería jugar más arriba. Cosa que, bueno, vamos a compararlo con Toni Kroos también. Ahora estamos viendo ya a Toni Kroos. Aquí lo tenéis, 0 regates, un centro nada más, 17 duelos. Bueno, prácticamente no participa o muy poco. Y aquí vemos, es verdad que gana algunos duelos en su propio campo, pero en su propio campo. Es decir, Toni Kroos, solo en la primera parte ganó 2 duelos en el campo rival. 2 duelos en 45 minutos en el campo rival. Y en la segunda parte, alguno más. Vuelvo a lo mismo. Fijaos los puntos azules, que son los duelos ganados, y las crucitas, que son los duelos perdidos, y sobre todo las flechas, que son los pases. Los pases que dio Toni Kroos y los pases que da Rodri. Vamos a Rodri. Fijaos la diferencia. Es increíble, ¿eh? Es una cosa abismal. Y esto no es culpa solo de Toni Kroos. Esto es culpa del planteamiento del Real Madrid. Es así, de lo poco agresivo que estuvo, lo poco que recupera la pelota en una zona en la que puedes crear peligro. Este es Rodri, fijaos, y este es Toni Kroos. Es una cosa verdaderamente llamativa. Y esto define un poco lo que fue el partido. Quiero ir terminando con este informe Wisecout tan especial, para ir a algún jugador más del City. Por ejemplo, luego puedo meter también a algún jugador más del Madrid, por ejemplo, que sé que lo estáis esperando. Por ejemplo, vamos a buscar a Bernardo Silva. Por cierto, que como siempre os digo, tenéis la descripción de Wisecout en la caja de comentarios del vídeo. Bueno, aquí tenemos acciones, 101, regates 5 de 7 que intentó, y lo mismo, en la banda derecha, fijaos Bernardo Silva, todo el daño que hizo, todas las acciones, solo tuvo 3 acciones en su propio campo en toda la primera parte Bernardo Silva, solo 3. El Madrid no le obligó prácticamente a jugar en su propio campo ni una sola vez. 2 ganadas y 1 perdida. Todo lo demás en este costado. Fue un auténtico calvario para el Madrid lo de Bernardo Silva. Un auténtico calvario lo de Bernardo Silva. Y ahora vamos a ver un jugador que tenía que haber hecho algo de daño, como es Vinicius, en el Real Madrid. Bueno, pues vamos a ver lo de Vinicius, lo que participó Vinicius y lo que hizo Vinicius. Y ya terminamos con Vinicius. Bueno, pues aquí tenéis Vinicius, 6 regates, solo 2 correctos, un centro, 24 duelos. Aquí son las acciones en el primer tiempo. Fijaos, si cogiéramos un partido de Vinicius, veríamos la diferencia abismal. Solo pudo disputar 4 duelos en el campo rival en la primera parte de Vinicius. Solo pudo ganar 4 duelos. Todos los demás los acabó perdiendo. Nunca recibió una pelota con mínima ventaja. Jamás, en todo el primer tiempo prácticamente. En la segunda parte alguna más y aún así pierde una barbaridad de duelos. Aquí lo tenéis. Pases, bueno, ni hablemos. Casi ni toca la pelota. En el primer tiempo, casi 3 pases. Es que es 3 pases precisos y 3 pases no precisos. Aquí lo tenemos. Es decir, ni un solo jugador del Madrid, salvo Courtois, estuvo a su nivel, y el Manchester City aplastó al Real Madrid. Podríamos hacer muchísimas cosas más, pero yo creo que más o menos ha quedado bien claro la diferencia abismal que hubo entre los dos, sobre todo en esos primeros 45 minutos, donde no es ni siquiera medianamente normal que en un partido de este nivel haya tanta diferencia. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.